hell did you put in my drink? What the hell did you put in my drink? Amigos de Telemundo.com, hoy tenemos una estrella que está triunfando no solo en España, sino en el mundo entero. Señor Alex González, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí, es un placer. Cuéntanos un poco desde cuándo surgió este amor por la actuación, qué has venido haciendo en todo este tiempo. Pues bueno, lo cierto es que yo hace poco me di cuenta que siempre quise ser actor. Lo que pasa es que de pequeño no sabía que la frase era quiero ser actor. Pero sí que desde bien pequeñito, desde 3 años, pues siempre estaba haciendo performance en mi casa, para los amigos, mis padres, tal, imitando a la gente, todo esto. Luego con 15 años, con 16 años, hice como un dúo de payasos. La ignorancia es muy atrevida, yo no sabía lo difícil que era. Y el dúo se llamaba Polo y Pala. Ajá. Hicimos creo que un bautizo y medio cumpleaños y esa fue toda la carrera. Y luego ya con 17 años fue que me apunté a la Academia de Interpretación, empecé a estudiar. De ahí, bueno, estudié 4 años y ahí con 22 años hice mi primera película y poquito a poco y así, hasta llegar a X-Men. Hasta llegar a Sí. X-Men, donde interpretas el papel de un villano y supimos, o en realidad nos dedicamos a estudiar un poco, que no es de los papeles que te venían caracterizando. Siempre hiciste del niño bueno, Sí. del nice, y de repente te meten en esto. ¿Lo aceptaste como un desafío? ¿Te puso nervioso al principio? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, bueno, me puso nervioso no solo por el personaje. Es cierto que hasta ahora en mi carrera casi siempre me ofrecen papeles más de bueno que de malo, por decirlo de alguna forma. Dicen que tengo cara de bueno, yo creo que es solo la cara. No le pregunten a las exnovias, No. porque ahí sabemos que... Y bueno, pues la verdad que el desafío no era en este caso solo por el personaje, sino pues era trabajar en otra industria y la verdad que estaba muy contento pero nervioso. La verdad, y luego también ha sido un rodaje largo, estuvimos 4 meses en Londres, 1 mes en Georgia, 2 meses y medio en Los Ángeles, pero en cualquier caso fue un regalo, porque jamás yo pensé que podría estar en una superproducción como X-Men, sobre todo porque siendo latino es complicado. Sí. Porque no hay personajes latinos, ¿no? Por ejemplo, en X-Men creo que en toda la saga de los cómics solamente hay 2 personajes latinos. Uno es Riptide, que es mexicano, y el otro no sé quién es. Igual solamente es uno. Así que para mí es un milagro.